Bueno, excelente. Les damos la bienvenida a todos y a todas en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Como saben, esta es la edición número 16 del Congreso de Enseñanza del Diseño. Em, Así que les quería recordar que, bueno, este evento se enmarca en lo que es el Instituto de Investigación, ¿sí? De la Facultad de Diseño y Comunicación, que abarca tres áreas. La primera sería la formación de posgrados, que como saben tenemos la oferta de maestría, doctorado y posgrado multidisciplinario en diseño. Por otro lado, las diferentes actividades de investigación que se fueron presentando en la apertura del foro y en varios de nuestros escritos, que son las que lleva adelante el programa de investigación, con más de 25 líneas de investigación que luego se terminan publicando en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. ¿Sí? Y por último, la última área es actividades de difusión y proyección, como por ejemplo lo que es este congreso, y algo de lo cual la facultad está bastante orgullosa, que es la red de investigadores en diseño, que obviamente los invitamos a todos ustedes para que se sumen, ¿sí? Ya que todas las investigaciones son publicadas, como dije antes, en los cuadernos del Centro de Estudios. En sí, todas esas actividades y otras son parte del Instituto de Investigación, que ofrecemos también capacitación de posgrado hasta postdoctorado y varias publicaciones para difundir las explicaciones, las investigaciones y un espacio, como dije antes, la red de investigadores. En este sentido, el Congreso, como es un espacio de difusión y proyección, tiene la finalidad de compartir experiencias, ¿sí? Planificar acciones conjuntas y plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos destinados a enriquecer la formación de diseñadores del continente, ¿sí? Así que muchas gracias por su participación, porque obviamente es uno de los pilares más importantes. Y dicho esto, y repitiendo como dijo Micaela, les pido, yo lamentablemente voy a ser el tirano del tiempo, así que les pido por favor que respeten el tiempo, sobre todo para que podamos poder exponer todos, ¿sí? Si les parece, vamos a hacer el orden que está publicado directamente online. Entonces, Andrés, tú serías el que va a comenzar. Perdón, Jorge Sánchez, ¿verdad? Munevar. Sí, Andrés es el que va a proyectar, entonces ya empiezo. Perfecto. Y a continuación va a ir Pablo, creo que Pablo está, ¿no? No. Bueno, después vamos a ver quién continúa. Bueno, Andrés, cuando quieras comenzar, te agradezco. Listo, muchas gracias. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve. Ok. Sí, Bueno, sí, se ve perfecto. buenas tardes. Mi nombre es Andrés Cervantes. Soy estudiante de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Primero que todo, quisiera agradecer por el espacio para poder presentar nuestro proyecto Desarrollo Web Interactivo para la Divulgación Científica. Este trabajo lo he venido realizando junto a mi compañera Valeria Casiblanco, que por otras obligaciones no, lamentablemente no nos puede acompañar. Este proyecto lo hemos venido trabajando dentro de lo que es el marco del Semillero Multirec bajo la dirección del profesor Jorge Sánchez. Bien, actualmente vivimos en una época donde la información científica está al alcance de un clic. Podemos encontrar artículos, documentos, datos de todo tipo. Eh, pero un fácil acceso no significa siempre un fácil entendimiento. Muchos de esos contenidos que podemos encontrar en línea están escritos con un lenguaje muy técnico, están estructurados de una forma muy densa y muchas veces no tienen como un apoyo visual que mejoren o siquiera ayuden a su comprensión. Esto genera una gran brecha en lo que es el conocimiento científico y la sociedad, especialmente en jóvenes, ya que los jóvenes pues
consumen un tipo de contenido mucho más ligero y al adentrarse a este tipo de contenido se pueden abrumar o aburrir y perder el interés muy fácilmente. Nuestro proyecto surge con una pregunta muy clara: ¿cómo podemos acercar ese conocimiento científico a las personas con las herramientas que tenemos actualmente? Bajo este reto nos propusimos a la idea de diseñar y desarrollar un sitio web que convierta la ciencia en una experiencia más atractiva y cercana para todas las personas. No solamente transformar el formato, sino también transformar la relación que existe entre las personas y el conocimiento. El desarrollo web interactivo nos permite integrar lo que son animaciones, videos, imágenes, juegos, entre otros recursos visuales que mejoran el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje es más efectivo cuando este es como mucho más activo. Eh, no es solamente que el usuario se cargue de información, sino también que éste pueda como interactuar, explorar y adaptarse más fácilmente a este tipo de contenido. Como objetivo general de este proyecto, nosotros tenemos el de crear un prototipo inicial de plataforma interactiva que convierta el proceso de aprendizaje de contenidos científicos como más ligero, más fácil, en especial para esas personas que no tengan una formación técnica. Como objetivos específicos tenemos el de integrar pues recursos visuales que como lo serían narrativas digitales y juegos que despierten la curiosidad. También fomentar el autoaprendizaje y una participación más activa, el desarrollar un ambiente digital más amigable y accesible para todo público, y que esta página sea una herramienta útil tanto para docentes, divulgadores, y se convierta en una estrategia lúdica en contextos tanto escolares como no escolares. Para esto nos propusimos una metodología de tipo exploratorio con un enfoque descriptivo. Queremos observar cómo las personas interactúan con plataformas educativas digitales y resaltar esos elementos que facilitan su proceso de aprendizaje en esos entornos. Eh, Queremos ver experiencias previas de divulgación digital, analizar casos de éxito, también el de consultar bibliografía especializada y con esto tener las bases para poder construir ese prototipo inicial de sitio web interactivo, el cual será validado mediante pruebas con usuarios. También queremos integrar eh, a estudiantes de otras carreras del área de la salud de nuestra universidad eh, para enriquecer el proceso con una mirada más interdisciplinaria. Eh, Nuestro proyecto en sí está en una fase inicial de desarrollo, por decirlo así. Contamos con lo que es un póster explicativo, el cual resume el problema identificado y también plantea una solución desde el contexto, desde una mirada más de la comunicación multimedia, la cual es nuestra carrera. Eh, Esto se debe a que nuestro semillero y nuestro proyecto apenas está iniciando. Llevamos muy poquito tiempo, pero hemos dado pasos importantes como es el observar o visualizar la proyección que tiene nuestro proyecto. Es el poder organizar más claramente nuestros objetivos y reflexionar sobre cómo el diseño digital influye mucho y es muy importante a la hora de cómo facilitar el aprendizaje. Eh,
primero en la bibliografía, uno de nuestros primeros pasos fue la investigación. Investigamos 3 artículos, los cuales nos ayudaron a analizar lo que es cómo la gamificación puede fomentar un aprendizaje más significativo en áreas de la ciencia. Esto nos dio una perspectiva para poder comprender lo vital que es incluir elementos lúdicos en contextos educativos no tradicionales, con la necesidad de adaptar los recursos digitales a las nuevas formas de comunicar, eh, con, especialmente a través de narrativas digitales y interactivas para conectar más con un público más joven. Eh, También resaltar esa importancia que tiene el diseño visual en la comprensión de contenidos científicos. Eh, Eso también nos ha orientado a una estrategia gráfica más efectiva y más accesible. Y con estos tres investigaciones no, han sido fundamentales para poder construir una propuesta coherente en lo que es lo académico, lo comunicativo y sobre todo lo visual. Eh, para concluir, eh, este proyecto del desarrollo para una plataforma interactiva web eh, es más que una herramienta, es una oportunidad para poder acercar esa brecha que hay entre el conocimiento científico y las personas, también para motivar un autoaprendizaje y, y acercar más a que las personas puedan acercarse más a la ciencia de una manera más, podría decirse, con más curiosidad, con más confianza y con mayor claridad. Eh, Muchas gracias. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias por la exposición. Si le parece, lo que vamos a hacer es, una vez que concluyan todos, ¿sí? Al final dejamos un espacio para preguntas, ¿sí? La verdad que es muy interesante el desarrollo interactivo desde el punto de vista científico. Si les parece, continuamos con María Paula, ¿sí? Wally, también de Colombia, con moda y narrativas digitales. Listo, sí, aquí estoy. Ya Perfecto. comparto. Dale. Perdón, Andrés, justo, bueno, con el apuro no te dije, pero bueno, les voy a pedir que digan de dónde son también, porque uno de los valores y riqueza que tiene este evento es justamente los diferentes puntos de Latinoamérica, así que si pueden decir también de dónde son y presentarse, buenísimo. Sí, sí. Gracias. Se me pasó. Yo tenía en mente, pero se me pasó precisamente por los nervios. Claro, justamente por eso dije María Paula también de Colombia, así que Sí, bueno, ahí continuamos. Bueno, perdón, María Paula, cuando quieras comenzar. listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Paula, yo soy investigadora del el programa de diseño de modas de la Universidad de EXI en Bogotá, en Colombia. Y hoy pues les voy a hablar un poco de este proyecto de modas y narrativas digitales y entender la moda un poco como archivo cultural y cómo es el desarrollo de la idea del proyecto que estoy haciendo en este momento. Entonces, este proyecto pues surge de una investigación y una pregunta personal un poco que es cómo contar las historias del vestuario desde nuestras propias voces y cómo construir también esa memoria digital que sea más colaborativo, que sea más abierto y que sea un poco más situado en nuestro contexto. Entonces, rápidamente, pues voy a hablar de esto, presentar la problemática, contarles sobre el archivo digital que se llama Trama, la metodología y un poco la pertinencia del proyecto pues que se busca. Entonces, em, digamos que por qué pensar la moda también como archivo, entendiendo que la moda es un lenguaje cultural que también puede reflejar cambios sociales, políticos, tecnológicos de diferentes épocas. Entonces, por eso también se puede pensar como la moda como
tal como un archivo cultural en que puede comunicar cosas, que puede guardar cosas. Roland Barthes, que también fue una de estas personas que estudió mucho la moda, dice que la moda nos habla del hombre, del cuerpo y su lugar en el mundo. Entonces, si la moda está en constante cambio y nos habla de tantas cosas, ¿cómo la podríamos archivar? ¿Cómo podríamos contar historias de la moda de una mejor manera? Em, la problemática entonces entra un poco ahí, que es, se puede resumir en una sola palabra, que es la perspectiva. Entonces, la mayoría de los archivos de moda que existen, pues tienen, bueno, primero tienen un poco esta barrera del idioma, que son en inglés, y la mayoría está hecho por instituciones, universidades, pero sobre todo con una perspectiva muy eurocéntrica, muy del norte global. Ahí viene la pregunta, ¿dónde quedan nuestras historias frente al vestuario? ¿Cómo podemos acceder a ellas? ¿Quién decide realmente que se puede contar o no mediante el vestuario, desde qué perspectiva? Hay iniciativas muy buenas, lo que hace el Museo del Met o Europeana, pero sigue siendo un poco centralizado, sigue siendo un poco anglocéntrico. Entonces, la idea con el proyecto es que proponga otras miradas y también a partir de nuestros propios lenguajes. Obviamente, empieza como desde la moda en Colombia, pero la idea es como estos lenguajes también propios de Latinoamérica. Em, y ahí viene pues la idea del archivo que se llama trama porque pues es como la abreviación o la unión de transmedia, moda y cultura. Entonces trama se plantea como una plataforma que sea un archivo vivo, que no solamente se trata de recopilar información, digitalizarle, que quede ahí en la internet, sino realmente que pueda ser algo más colaborativo, más abierto, que pueda activar la información, no solo conservarla, sino conectar diferentes puntos. También se plantea desde una mirada más latinoamericana, descentralizada en español y busca la participación de las audiencias. Entonces, de nuevo, más allá que una base de datos, sí, algo que pueda proponer nuevas miradas, nuevas conexiones, que también esté actualizado con las preguntas de nuestros tiempos y como decía también ahorita el expositor anterior, para las nuevas audiencias que tenemos hoy en día, que es como otro tipo de audiencias también que empezamos a ver. ¿Cómo se vería esto en perdón, las claves teóricas del proyecto? Pues está bajo estos tres conceptos: el archivo cultural, es decir, la moda como memoria, como historia, como lenguaje; el término de narrativas transmedia, que es contar una historia en múltiples lenguajes y formatos; y el tema de las humanidades digitales, porque este proyecto pues también busca conectar moda, humanidades digitales, narrativas transmedia, digamos, estos términos. Entonces, las humanidades digitales buscando ese acceso abierto, esa colaboración, esa visualización, y juntas esas tres dimensiones que permitan imaginar un poco y crear ese archivo dinámico, expandido, y digamos situado para estos nuevos contextos. Como podríamos ver ya esto en la práctica, sería como una plataforma precisamente que se pueda explorar la moda desde diferentes sentidos, más allá de las prendas. Entonces, por ejemplo, entrevistas, podcast, recorridos visuales, líneas del tiempo, algo que sea un poco más multiformato, obviamente con una curaduría, porque también se busca que la información sea verídica, pero también abriendo paso al contenido colaborativo, y que, digamos, no quiere decir que eso borraría, digamos, las otras formas de conocimiento, sino más como ampliarlo, ¿no? La audiencia a la que va dirigida también, pues es una audiencia diversa, o sea, estudiantes, investigadores interesados en moda, creadores de contenido, diseñadoras, ampliar esas voces también, porque de nuevo, al ser un proyecto transmedia, lo transmedia requiere, y bueno, y también de humanidades digitales, que haya esa colaboración, o sea, que no solo venga desde una sola voz que nos está diciendo la información, obviamente sí la curaduría, pero que también se puedan proponer esa colaboración y ese complemento de la información. Bueno, a creadores, a diseñadores, público en general interesado en moda, y pues en todo esto de el mundo digital. Y las metodologías de diseño del proyecto se basan en los principios de narrativa transmedia que propone Carlos Scolari. Entonces, él tiene varios, pero para este proyecto se agarra pues que sea una narrativa, es decir, que haya una historia detrás del archivo, que haya como un universo curatorial que se pueda expandir en diferentes formatos, que sea experiencial, es decir, que pueda emocionar, que pueda convocar.
Las audiencias también, de nuevo, es bastante importante en este tipo de proyectos transmedias, que sean activas, que sean participativas, diversas. Y los medios, es decir, que hayan diferentes formatos y que esos formatos se puedan complementar entre sí. Entonces, más allá solamente de, no sé, cambiar el formato para cada red social, por decir algo, por poner un ejemplo, es que cada uno de esos formatos y esos medios me esté complementando el relato y hacer como todo un universo narrativo. Mm, y bueno, y un poco la pertenencia del proyecto, pensado también, pues porque la moda ya no significa lo que solía significar, ya digamos que lo empezamos, ya no se cuenta desde una pasarela, desde un diseñador, desde una revista, desde una sola voz, sino que también tenemos lo que está pasando, por ejemplo, con los memes, con los TikToks, con los Reels, campañas interactivas. Por ejemplo, la crítica de moda ya no solamente está en las revistas especializadas, sino también la vemos en memes, ¿no? Las reseñas de los usuarios, ellos utilizando y haciendo como un remix de todo, comentando la moda, o si una pasarela, digamos, tiene que ser ya un poco más viral para que pueda dar como paso a esa conversación. Entonces estamos también en lo que algunas personas han llamado el reseteo cultural, que es como que estos lenguajes en el diseño, en la moda, en la cultura, han cambiado completamente, ¿no? Entonces el archivo también pues busca acompañar un poco ese cambio con estos nuevos lenguajes, respondiendo un poco a esa urgencia cultural que tenemos hoy en día, de estar hablando estos nuevos lenguajes para poder entenderla. Entonces, pues eso es como un resumen un poco de lo del proyecto. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, María Paula. Muy interesante. Bueno, muy bien que nombraste escolar y yo que soy fanático de transmedia, así que viene bien. Gracias. No, por favor, muy linda la exposición. Eh, Daira Hidalgo, Yubar Portilla, sí. Hola, sí, Y buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, dale, cuando quieras empezar a permítanme. compartir. Bueno, Comunicar Ser, una aplicación para la defensa del territorio. Sí, correcto. Me Perfecto, de Colombia confirman, también. me confirman si pueden. ¿Sí? ¿Es visible? Ahí se ve perfecto. Muchas gracias, Listo. Marcela. Vale, muchas gracias. Por Bueno, favor. en la tarde de hoy es para mí un placer poder compartir con ustedes el producto. Digamos que este es como un producto que ha surgido de un ejercicio de investigación previo que justo fue presentado en su etapa, digamos, como intermedia en febrero en el foro de investigadores en diseño. Y en esta oportunidad, ya después de, digamos, estos meses que han transcurrido, pues ya tenemos unos avances y otros elementos que se han logrado trabajar a partir de este ejercicio de investigación. En esta oportunidad, el aplicativo se ha denominado, se ha titulado Comunicar Ser, aplicativo para la defensa del agua y el territorio, a nombre de los profesores Marcela Hidalgo y Yubar Portilla de la Universidad Mariana en Pasto, Colombia. Bueno, para comentarles un poquito cuál es el contexto y de dónde surge, es precisamente por tratando de reconocer y de aportar a esos procesos de movilización social y rural principalmente en una zona específica de la cordillera del departamento de Nariño. Por acá tenemos el mapa de Colombia, lo que se encuentra en rojo es el departamento de Nariño. Y acá un poquito más ampliado, del departamento está en rojito, está esta región en donde surge la experiencia de investigación. Y es que este es un proceso que viene desde el 2018, donde se llevó a cabo una consulta popular por el no a la minería en esta zona, que es denominada San Lorenzo, en el departamento de Nariño. Y el resultado fue digamos, una votación consciente y muy significativa del 96% de votantes, de personas que se pusieron de acuerdo a partir de un proceso educomunicativo y pues que le hicieron frente a la minería en esta zona. Proceso posterior a este proceso es que surge nuestro ejercicio de reconstruir cómo se hizo este ejercicio, qué elementos se abordaron, qué aprendizajes quedaron
Y como resultado de todo este proceso de trabajo colaborativo también con una institución educativa agropecuaria en esta zona, con jóvenes de grado 11 del último año de su secundaria, se pudo lograr tener unos insumos y unos elementos importantes para la construcción del aplicativo, que en esta fase pues se encuentra en el prototipado. Entonces la investigación que dio origen a este ejercicio pues es de origen cualitativa, digamos como con este enfoque de investigación-acción. El trabajo de campo que se desarrolló duró 6 meses y en este proceso participaron estudiantes, docentes y líderes comunitarios, con quienes se obtuvo bueno, se desarrollaron varios ejercicios de entrevista, grupo focal y también talleres participativos con el objetivo de encontrar elementos que nos permitieran construir contenidos que puedan ser replicables para otros líderes comunitarios, para otros jóvenes que también se encuentran o que se enfrenten a un proceso de defensa de sus territorios y del agua. Esto, digamos, con el objetivo de poder generar unas orientaciones y unas herramientas que a partir de la comunicación o de ejercicios educomunicativos faciliten el desarrollo del trabajo de los líderes comunitarios y puedan ser replicables en las comunidades. Entonces, vimos muy interesante poder, además de hacer este ejercicio con los líderes comunitarios, poder vincular a las instituciones educativas que en su momento fueron ampliamente significativas en el proceso de poder replicar información y de poder generar sensibilidad tanto en los jóvenes como en las comunidades frente a este tema tan importante que es pues la defensa de los territorios y el agua. Bueno, aquí sí, ya me cargo. Como producto de todo este proceso de investigación, tuvimos la oportunidad de desarrollar 2 contenidos. Por un lado, una guía para organizaciones sociales titulada Experiencias Educomunicativas para la Defensa del Agua. Esta es una guía ilustrada. Ustedes pueden acceder a través de este código QR al contenido. Es una guía que fue construida con los insumos del ejercicio de investigación, donde se encuentran algunos conceptos clave, por ejemplo, para tener en cuenta dentro de, digamos, estos procesos, ¿sí? Temas de legislación, pues temas muy básicos, obviamente, de derechos, de deberes también, un glosario y unas herramientas educomunicativas que pueden desarrollar estos líderes en sus comunidades con su debida explicación. Ahí pues les queda, digamos, este código QR para que ustedes puedan acceder al contenido ya propiamente escrito. Y por otro lado, aquí les presento el prototipado del aplicativo. El aplicativo también, pues, se construyó con los insumos del trabajo con las poblaciones. Entonces, y también tiene obviamente algunos elementos, pero ya, digamos, manejados como desde otro lenguaje un poco más interactivo, más, digamos, más sencillo también de comprender, que constan en la guía impresa que les acabo de presentar. ¿Qué se busca con este aplicativo? Poder tener acceso a estas herramientas también desde digamos, como desde una posibilidad de acceder un poco más fácil y directamente a estos contenidos, ¿no? Y pues generar también como esta posibilidad de interactividad en este proceso. Perdón. Bueno, digamos que esta fase está en este momento, pues como les comento, en la etapa del prototipado. La idea es que también podamos tener este aplicativo guardando pues esta unidad gráfica de todo el proceso de la investigación. Y finalmente unos resultados que nos dejó este ejercicio pues ampliamente, digamos, participativo,
pudimos identificar ese sentido de pertenencia y ese compromiso con el entorno natural y los recursos, principalmente desde los jóvenes, que fue con quienes trabajamos y obtuvimos los insumos para estos dos productos. Y también desde el punto de vista de los docentes señalan la importancia de transformar las dinámicas pedagógicas y poderlas retroalimentar desde unos contenidos más situados, más digitales también, más interactivos para los jóvenes y para generar un poco o mantener, mejor dicho, ese conocimiento y ese sentido de pertenencia y vinculación con el medio ambiente, su cultura y su territorio. La escuela como un centro para la gestión y la réplica de la movilización social, desde el principio del ejercicio investigativo se alcanzó a evidenciar esto y pues fue de hecho uno de los argumentos que nos llevó a continuar en el proceso de investigación. También el potencial de la comunicación y de las herramientas digitales para el desarrollo social y al generar capacidades, fomentar la cohesión y promover los cambios desde el interior de las comunidades y las familias. En este caso, los estudiantes se convirtieron en emisores activos de sus propias historias, de su percepción de los territorios y poder tener, digamos, dentro de la percepción y el uso que los jóvenes tienen de las herramientas digitales, unas nuevas formas de consumo. También se pudo evidenciar esa posibilidad que la comunicación y los medios digitales tienen en la construcción de ciudadanías desde los entornos o desde los ambientes locales. Y finalmente, pues como todas estas herramientas aportan o pueden aportar y se pueden convertir en herramientas aliadas para los procesos educativos en cualquier nivel y que respondan obviamente a unas necesidades contextuales y a unas características específicas de los territorios. Esta fue la frase que ellos utilizaron durante toda la campaña la campaña de la consulta popular, de la sensibilización frente a la consulta, el agua vale más que el oro, y pues ha sido el elemento que nos ha movido a nosotros también para poder desarrollar estos ejercicios. Eso era lo que quería comentarles y compartir con ustedes por la tarde de hoy. Ahí están nuestros contactos y agradecerles muchísimo por el espacio. Buenísimo, muy interesante. Muchas gracias, Marcela. Y sin lugar a dudas, el agua vale más que el oro. Muchas gracias. Ahora, si les parece, sigue Esteban Plaza Trujillo de Ecuador. Esteban. Esteban. Buenas tardes con Ah, todos. buenas tardes. Muchas gracias, Wenceslao, por el Hemos espacio. compartido comisión contigo. Así es, sí, en Sí, sí, me presencial en acuerdo. años anteriores. Exactamente, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Así es. Bueno, me Exactamente. presento para todos los que están en la sala. Soy Esteban Plaza, profesor de diseño multimedia en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, Ecuador. Y justamente con ustedes quiero compartir lo que es el motion capture y animación digital en cuanto a los avances tecnológicos para contar historias. Entonces, bueno, continuando la línea de la narrativa, el transmedia, esto también viene a ser un apartado que también da una integración directa justamente con lo que se ha venido abordando dentro de las participaciones anteriores. Entonces, un poco para ir entendiendo qué es el mocap, bueno, es una abreviación de un anglicismo que proviene de motion capture o haciendo la traducción a español de captura de movimiento. Y a la final, esta tecnología permite el registro de movimientos humanos y obviamente se transfiere hacia personajes digitales. Entonces, esta es una tecnología que rompe los paradigmas si es que nos vamos a acontecimientos históricos como, por ejemplo, precursores de retratar el movimiento como Edward Muybridge dentro de los finales de 1800, inicios de 1900, obviamente los precursores de la fotografía, el cine y obviamente la animación como lo que fueron los hermanos Lumière. Entonces, si bien
hecho de animar o de crear esta ilusión óptica de sensación de movimiento, con la intervención tecnológica, justamente ha hecho de que la narrativa tenga un plus, tenga un valor agregado extra, en el cual justamente se trabaje de manera muy apegada a la realidad en cuanto al diseño de movimiento, es decir, generar un diseño emocional a partir de movimientos mucho más reales, mucho más humanos o mucho más orgánicos como tal. A tal punto de que hoy esta tecnología, bueno, ya vamos a entrar más en detalle, nos ha permitido que a través de una serie de artefactos justamente se registre el movimiento, se lo transfiera y obviamente una, tenga una alta fidelidad en cuanto al movimiento, en cuanto a la transmisión de emociones y que obviamente esto conjuga mucho con la trama o la historia que se quiere contar. Ahora, esto genera una gran diferencia con la animación tradicional a través de poses clave o fotogramas clave, en los cuales justamente se ubicaba posturas de personajes, ya sea humanos, ya sea animales, y sobre ello se generaba estas poses clave y dentro de estos intervalos de poses clave se daba pequeñas variaciones. Sin embargo, ¿qué se necesitaba ahí? Tener una ardua experiencia en cuanto a dibujo, en cuanto a representación y estudio de movimiento para poder tener una aproximación a la realidad. Sin embargo, esta tecnología como que deja a un lado esta habilidad y talento de los dibujantes y animadores a tal punto de que más bien ahora se centra en la actuación o en la puesta en escena, ¿sí? Que quizá podríamos decir, o sea, un actor de una obra de teatro podría ser motion capture, por supuesto, sí, pero bueno, debe tener algunas consideraciones. Bueno, en estos últimos 20 años ha habido una evolución y un cambio a nivel de la accesibilidad desde el punto de vista de que antes el motion capture o la captura de movimiento era un recurso exclusivo para los grandes estudios de animación. Sí, estamos hablando ya de estudios que prácticamente están centrados en la meca del cine, como en Hollywood, en Europa, y quizá pensar para este lado del mundo, Latinoamérica o Sudamérica, como que se convertía en una utopía. Sin embargo, hoy con la evolución tecnológica y obviamente con la accesibilidad, ya vamos a abordar ciertas cuestiones, se ha convertido en algo mucho más palpable para nuestra región. Entonces, bueno, hoy en día hay empresas europeas desde Irlanda como Rococo, Neuron o Maxon, que han desarrollado justamente interfaces y herramientas que permiten hacer la captura de movimiento de alta fidelidad y obviamente a un costo sumamente reducido y que obviamente se puede intervenir dentro de lo que es la educación, ¿sí? Y justamente voy a compartir un poquito la experiencia que nosotros manejamos acá en la Universidad Salesiana en diseño multimedia. Entonces, en sí, ¿cómo funciona el mockup? ¿Sí? Vamos por partes. Primero por lo que es el motion capture con la tecnología tradicional, es decir, la que manejan los grandes estudios de animación o la industria de la animación, y posteriormente a estas nuevas tecnologías emergentes, accesibles, de bajo costo y que tienen resultados sumamente similares. Entonces, en sí, el mockup funciona a través de qué? De justamente un actor. Este actor tiene que lucir un traje especial y este traje especial tiene una serie de sensores que van conectados a cámaras infrarrojas, tal cual como lo están viendo en pantalla. Sí, cada uno de estos puntos justamente es un sensor y acá donde están estos trípodes y estas pequeñas bases son cámaras infrarrojas. Entonces, estas cámaras se encargan de hacer un registro espacial del movimiento y trayectoria de cada uno de esos sensores. ¿Para qué? Para justamente generar trayectorias en cuanto a lo que son juntas o articulaciones de una estructura, que posteriormente estas se transferirán hacia modelos tridimensionales.
Obviamente para poder hacer mock-up y para poder animar es necesario que exista un modelo 3D previo, independientemente de los resultados que uno quiera obtener, si es un bípedo, un cuadrúpedo, etcétera. Entonces, a raíz de eso se puede transferir el movimiento. Beneficios que tenemos acá: un ahorro abismal de tiempo frente a las técnicas tradicionales o clásicas de animación digital, que, como dije hace un momento, se basan justamente en poses clave o fotogramas clave. Y para ello se requiere una amplia experiencia y también un amplio estudio en lo que es representación de movimiento. Y logramos tener un alto nivel de realismo. Ahora, ¿qué impacto produce en el proceso de contar historias? Primero, establece una conexión emocional de alto grado. ¿Por qué? Por el hecho de que cada uno de estos movimientos tienen un alto grado de realismo. Y obviamente al tener un alto grado de realismo tiene una mayor expresividad y obviamente un mayor vínculo, una mayor empatía entre el espectador, si es en el caso de un producto audiovisual, o bien si es que es en el caso de un videojuego, es decir, produce un fenómeno de inmersión. Bueno, y tal cual como ustedes pueden ver acá en la pantalla compartida, bueno, ahí tenemos proyectos como The Last of Us, que inicialmente surgió como un videojuego de PlayStation y obviamente se expandió la narrativa a una serie de streaming y obviamente tanto el videojuego como la serie de streaming utilizó captura de movimiento. Incluso aquí es interesante en la serie de streaming quisieron darle un poco más de realismo y contrataron actores profesionales en cuanto a lo que es danza, el movimiento corporal para darle un realismo superior. Y no se diga en otros proyectos como Avatar, tanto en la entrega uno y 2. ¿Sí? Ahora, como ustedes pueden ver, estos sensores no únicamente están en el traje, sino también tienen sensores en la parte del rostro. ¿Para qué? Para incrementar aún más el tema de la expresividad. Es decir, no solo movimientos corporales, sino también expresiones faciales que justamente repotencian lo que es la trama o el storytelling que quiero contar. Entonces, esto no únicamente está orientado a la industria cinematográfica ni tampoco a la industria de los videojuegos, sino obviamente a tecnologías emergentes como lo que es creación y desarrollo de experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada, de transmedia, ¿sí? Como lo han venido hablando en las intervenciones anteriores, y de publicidad interactiva. Resultado de todo esto, generar un alto nivel de realismo. Ahora, esto tiene unas implicaciones y justamente son los retos éticos. ¿Por qué? Porque justamente estos dispositivos no solo registran información de movimientos corporales, sino también información biométrica, tal cual como lo estamos viendo. Uno de estos artefactos también registra expresiones corporales y obviamente todos los datos faciales de un actor. Y esto, como han podido ustedes evidenciar en el transcurso de estos últimos años, a través de Internet surgen algunas vulneraciones de datos y eso interviene mucho en el tema de privacidad de lo que es, en este caso, la información de sigilo, ¿sí? Derecho de imagen y obviamente el tema de la homogenización estética, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la educación, hoy en día existen una serie de herramientas que, por ponerles un ejemplo, quiero dar una cifra para más o menos tener una idea. Resulta que un equipamiento para poder montar un estudio de captura de movimiento, tal cual como lo hacen los grandes estudios de animación, alrededor de 180.000 a 250.000 dólares costaría implementarlo en esta región del mundo. Sin embargo, hoy en día, con empresas como Rococó, Moves de Maxon o MoveAI, prácticamente eso se reduce a unos 2.000 o 5.000 dólares, lo cual es un ahorro abismal. Y hoy en día tenemos la posibilidad, incluso con versiones de prueba o periodos de prueba, hacer que los estudiantes
puedan justamente incursionar en este tema de la captura de movimiento y obviamente hacer que sus proyectos de storytelling o de 3D sean mucho más reales y mucho más profesionales. Aparte, nos abre a lo que es generación de proyectos creativos y colaborativos. Aquí les tengo una pequeña experiencia de captura de movimiento. Esto funciona tranquilamente con un celular con sistema operativo iOS, en donde prácticamente se hace la captura, la puesta en escena, la captura de movimiento. Sí, esto lo hemos hecho con estudiantes, entonces, bueno, no necesitamos un espacio con una configuración avanzada, sino basta con tener una iluminación uniforme, indumentaria negra y obviamente colocar cinta para que exista un mejor registro y seguimiento de las articulaciones y obviamente esa información se la puede plasmar justamente a otro personaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos sistema de huesos que prácticamente se lo configura a los personajes y aparte de ello se transfiere ese movimiento, ¿sí? Entonces aquí está una pequeña muestra de las prácticas que nosotros lo desarrollamos acá en la universidad, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces pueden ver el dispositivo móvil, el actor de movimiento que está justamente frente a la cámara y obviamente se levanta y vemos cómo la estructura ósea se mueve en tiempo real y eso lo podemos transferir justamente a un personaje, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el futuro del mockup? Hoy en día con la presencia de la inteligencia artificial nos facilita un montón y tenemos una opción extra que se llama Move AI, en la cual prácticamente ya no se necesita un espacio con iluminación uniforme, ni tampoco poner un traje negro o poner cintas para que simulen articulaciones, sino basta con grabar con una cámara reflex semiprofesional o con un celular y la inteligencia artificial de MoveAI se encarga justamente de hacer el seguimiento y la simulación de movimiento, ¿sí? Obviamente, si comparamos a nivel de costos, sigue siendo muy reducido, pero los resultados son sumamente altos, sumamente profesionales y como dije hace un momento en la intervención, ha permitido que se haga más democrático esta tecnología y que obviamente desde la educación, desde las universidades, los estudiantes puedan alcanzar resultados de alto grado, resultados sumamente profesionales. Y para cerrar, justamente el mockup no solo es una cuestión de capturar movimientos dentro de lo que vendría a ser el campo de la animación digital, sino más bien permite realzar la captura de emociones para repotenciar la narrativa o el storytelling que nosotros lanzamos en nuestros proyectos. Aquí les comparto bibliografía, obviamente unos links en donde ustedes pueden probar todos estos aplicativos, instrumentos que he mencionado, ¿sí? Para que puedan conocer de vista directa las diferencias y beneficios que existen hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante el mockup. Em, si les parece, ahora seguimos con Mara Serrano. Mara Serrano Acuña, validación de parámetros de experiencia de usuario de una plataforma web sobre primera infancia en Puebla, México. ¿Es correcto? Es correcto, muchas gracias. Buenas tardes. Creo que ya se está compartiendo. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Ok, voy a ponerlo a pantalla completa. Buenísimo. Ahí está. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Mara Serrano y junto con José Luis Avilino y mis colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estamos presentando hoy con ustedes el proceso de validación de experiencia de usuario de una plataforma educativa desarrollada en Puebla, México, que en su momento se denominó Plataforma Integral de Atención a la Primera Infancia. Y bueno, este proyecto es importante para nosotros presentarlo en este foro sobre enseñanza de diseño, porque nos permitió vincular el diseño con pedagogía social y tecnología con un enfoque formativo e interdisciplinario para trabajar aprendizaje basado en problemas dentro de un contexto real con nuestros estudiantes del Colegio de Diseño Gráfico de nuestra institución.
Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué diseñar para la primera infancia? Sabiendo que esta es una etapa clave para el desarrollo humano, pero que al menos en nuestro país ha sido desplazada de las prioridades educativas, pues esto va generando desigualdades. Entonces, como diseñadores podemos trabajar en lo que respecta al acceso limitado a materiales, espacios o tecnologías para mejorar lo que sería el acceso a un desarrollo más equitativo. Entonces, desde esta realidad surge la necesidad de intervención de diseñadores gráficos en la propuesta de esta plataforma para primera infancia como parte de un trabajo que logra el acompañamiento, formación y visibilización que se requiere para el cuidado en los primeros años de las personas. Entonces, ¿qué es esta plataforma? Bueno, se trata de un material digital montado en web que tiene fines educativos y censales. Se incluyeron recursos didácticos, también cursos para padres y cuidadores o educadores de niños, directorios de centros infantiles y todo tipo de materiales de apoyo para estos cuidadores. Fue diseñada entre 2019 y 2020 por nuestro equipo, un equipo interdisciplinario de nuestra institución, y se trabajó con un público objetivo que incluyó madres, padres, educadores, personal de centros de atención infantil y cualquier persona que pudiera cuidar niños pequeños. En esta diapositiva podemos observar algunas capturas de la interfaz de la plataforma, tal como se presentó cuando la publicamos. Y bueno, pues como diseñadores teníamos el reto de cuidar la selección de colores, tipografía, iconografía, jerarquías de información, pero siempre considerando el perfil diverso de nuestros usuarios, porque hay cuidadores que tienen edades como de 18 años porque son padres de los niños, pero también hay cuidadores que pueden tener 60 o 70 años porque son los abuelos que están cuidando a los niños. Entonces, la arquitectura visual de la plataforma tenía que ser también clara, cercana, accesible. Y además teníamos todavía un reto que era cuidar la imagen institucional del gobierno en turno de nuestro estado, que pues era otro aspecto que iba elevando la complejidad del diseño. Entonces, para los estudiantes, observar y experimentar el contacto con los destinatarios reales era imprescindible, de manera que pudieran entender cómo se hace posible presentar un diseño con este tipo de demandas, ¿no? Para poder trabajar este proyecto, nosotros integramos 3 enfoques, que es primero la teoría del aprendizaje expansivo de Engelstrom, que nos permite conceptualizar la actividad del diseño gráfico como una actividad de mediación cultural. El segundo fue el modelo Moderated User Testing para evaluar la experiencia real de los usuarios ante el uso de la plataforma. Y el tercero fue el aprendizaje basado en problemas, ya que la validación fue parte del trabajo de aprendizaje de los universitarios al integrar un grupo de estudiantes de nuestra asignatura, que es diseño de interfaces de usuario, de la licenciatura de diseño gráfico de nuestra universidad, a dicho proceso. Entonces se realizó una evaluación cualitativa en la que participaron usuarios con perfiles como madres, padres, educadoras, personal de los centros de desarrollo infantil, y las pruebas se realizaron de manera individual, acompañando a cada uno de nuestros usuarios por parte de nuestros estudiantes y, bueno, los profesores que estuvimos involucrados. Se usaron escalas de rango, preguntas abiertas y observación directa, donde estos instrumentos se centraron en evaluar aspectos como navegación, accesibilidad y pertinencia del contenido. Entonces, nuestros estudiantes fueron testigo de cómo los participantes pudieron valorar el diseño visual. Algunas cuestiones positivas fueron la confiabilidad de los contenidos, la utilidad de los instrumentos, y algunos de los resultados indicaron que los participantes sí reconocen que el sitio ofrece recursos pertinentes y actualizados, respaldados por instituciones pues como la UNICEF o nuestra Secretaría de Educación, y también destacaron el valor social del proyecto como potencial para la formación comunitaria. También se registraron algunas áreas de mejora, y hay otra captura de la interfaz.
en la que los usuarios sugerían, por ejemplo, aspectos a mejorar en cuanto a navegación, accesibilidad. Ellos mismos proponían agregar un buscador una búsqueda directa para cada sección, reorganizar algunos menús y sobre todo mejorar los nombres de las categorías en función de que se lograra una mejor comprensión del sitio para ellos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, se sugirió aumentar tamaño de letra, oscurecer títulos, simplificar iconos, todo en función de que ellos pudieran percibir con mejor legibilidad las instrucciones de la plataforma. Entonces, estos ajustes fueron documentados por nuestros estudiantes, les permitió comprobar cómo el diseño deja de ser un ejercicio técnico y centrado solamente en el aula para convertirse en una herramienta crítica, colaborativa y ética que se puede vincular directamente a la buena experiencia de quienes utilizan esta interfaz web, ¿no? Entonces, dentro de nuestros aportes, pues la validación en este estudio se conforma como un dispositivo pedagógico porque nuestros estudiantes se enfrentaron a un problema real, ejercitando análisis, colaboración y pensamiento situado. Además, se pudo realizar colaboración con docentes no solo de diseño, sino de psicología y educación, fortaleciendo un aprendizaje interdisciplinar, aplicado y socialmente comprometido. Ahí está la foto de algunos de nuestros estudiantes cuando fuimos a realizar la validación. Y pues de acuerdo con nuestra experiencia en este proyecto, creemos que al trabajar en proyectos de diseño para la infancia, podemos diseñar también para la equidad, ya que este proyecto nos permitió articular saberes, actores y tecnologías para atender una etapa crítica del desarrollo humano. Validar esta interfaz permite demostrar a las nuevas generaciones de diseño cómo el hecho de ajustarla a las condiciones reales de los usuarios nos permite obtener resultados que son socialmente situados. Y entonces nuestra disciplina, el diseño gráfico, puede ser una herramienta transformadora de nuestra sociedad. Por lo tanto, pues agradecemos mucho al equipo de docentes de ese proyecto, a los estudiantes, a los usuarios que participaron y obviamente a la Universidad de Palermo por este espacio y pues esperamos seguir escuchando el resto de los trabajos del Congreso con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mara, por la exposición, por compartirlo. Te agradezco. Gracias. Por favor. Diego Toro, metodología de modelado 3D para el desarrollo de personajes para plataformas interactivas. De Colombia, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Vale, va a compartir. Dale. Ahí se ¿Eso ve. me confirman? Vale, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Diego Fernando Toro. Soy diseñador gráfico y 3D Motion Grapher. Actualmente soy profesor de la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte. Estamos ubicados en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y soy profesor a cargo de los cursos de modelado 3D y animación 3D como tal. Entonces, digamos que hoy les vengo a compartir un poco y a hablar sobre la metodología del modelado 3D para el desarrollo de personajes en plataformas interactivas y para su correcto uso y exportación. Digamos que si hablamos de personajes como tal, ahorita que estábamos hablando en el Congreso y estaba escuchando al profe Esteban hablando del tema del uso del motion capture y demás, eh, es fundamental tener ese recurso como tal del material gráfico, porque digamos, si ya bien sabemos que podemos generar estas animaciones, debe existir un destino, ¿no? Entonces, debemos llevarlas hacia este modelo como tal, que principalmente se trabaja para estos tres parámetros. Entonces, primero que todo, el uso de personajes 3D, principalmente desde hace 30 años o 20 años que llevamos de desarrollo 3D en los videojuegos. Podemos, o es claro, la evolución de la calidad de los personajes. Nosotros, los de 30 años o más de 30 años, vivimos toda esa evolución desde los juegos de Play 1,
que fue un boom los gráficos de Play 1, después los gráficos de Play 2, y bueno, ya en lo que están los videojuegos actualmente es una calidad superior. Entonces, digamos que para la actualidad, ya el uso de los modelos 3D pues está evolucionando. Actualmente está muy fuerte el uso en realidad virtual y realidad aumentada, lo que se conoce pues en la realidad virtual, gracias al desarrollo de las gafas de inmersión. Ahorita hubo un boom o se potencializó mucho más el uso de las gafas gracias a Apple, que desarrolló las Apple Vision, y pues no fue un desarrollo nuevo, sino fue que adaptaron la tecnología y la lanzaron con todo su poder de marketing. Y tenemos el uso de realidad aumentada, pues que es esta interacción entre el espacio real y el espacio digital. Entonces, para poder interactuar o generar un contenido de realidad aumentada, sí se necesita un dispositivo electrónico como tal, pues lo que tenemos ya todos, un teléfono o una tablet. ¿Listo? Para ello, entonces, se define una ruta de un proceso de creación que puede variar dependiendo de lo que estemos trabajando. Y en este caso, vengo a hablarles después un poco de la experiencia en aula de la creación o el diseño de modelos de personajes con el fin de exportación para realidad aumentada. ¿Listo? Entonces, todo parte desde un diseño conceptual. No es más que la simple idea de qué vamos a hacer, establecer las características de estos personajes, un poco hablar sobre los arquetipos, fisionomía y personalidad como tal de estos personajes, hablar un poco sobre dónde viven, digamos si es un personaje ficticio, en qué punto de la historia de este personaje nosotros lo vamos a abordar. Es un mundo ficticio, es alguien de la vida real, tiene pelo largo, pelo corto, tiene cachos, mm, es agresivo, tiene un arquetipo explorador. Bueno, toda esta definición como tal se trabaja desde el diseño conceptual. Para poder pasar ya a la parte del modelado y hablando un poco sobre esta habilidad técnica, se necesita algo muy fundamental, que ahorita en la siguiente lámina se lo voy a mostrar, y es una hoja de modelado, que lo que muestra son, digamos, la creación de las perspectivas del personaje desde un espacio 2D. Entonces ahí vamos a ver lo que son las poses del personaje, las que todos conocemos desde geometría descriptiva, pose, vista frontal, vista lateral y vista superior. Ya teniendo esto desde el diseño conceptual, pasamos a la parte de modelado low poly. ¿Listo? Entonces, para la fase de modelado como tal, desde la FES, la Fundación de Estudios Superiores, y digamos que desde el municipio y el país se utiliza el software 3D Blender. Digamos, yo soy una persona que motiva mucho a los usuarios de este software, ya que es un software libre y es de fácil acceso, y la comunidad es muy grande para poder aprender a utilizarlo. Entonces, ya con el software, con Blender, pues se puede realizar el modelado de este personaje. Eh, digamos que hay diferentes técnicas para poder realizarlo. La técnica más recomendada, dependiendo para dependiendo el uso que va a tener este personaje, pues en este caso sería la low poly, que hablamos de baja cantidad de polígonos a la hora de modelar este personaje. Esto siendo claros, porque pues el personaje va para una animación como tal. Entonces, por eso mencionaba lo que decía el profe Esteban del tema del motion capture. Muy seguramente nosotros podemos crear un personaje hiperrealista, darle detalles en la cara, en esculpido, en la barba, todos esos pequeños detallitos. Pero para lograr eso, para poder lograr eso, necesitamos una malla high poly como tal, algo súper grande. Entonces, lo podemos hacer, claro que sí,
pero al momento de asignarle esa malla, por ejemplo, un esqueleto o un mockup generado desde algún aplicativo, se lo podemos asignar, pero muy seguramente el computador no lo va a correr. Apenas le demos a esa barra espaciadora, se va a trabar el computador por la cantidad de polígonos. ¿Listo? Entonces, siendo así, este modelado después pasa a una fase de VMAP y texturizado, que ahí también hay muchas variantes de cómo poder generar un personaje. Se puede generar en realismo o se puede generar con colores básicos o con texturas básicas o con matte painting, ir pintándole las texturas y demás. Hay un poco de variables ahí en ese punto. Para este caso lo que hicimos fue pintar sobre el mismo modelo con técnicas de brochas como tal. Entonces, eso es un plus también del software que permite realizar todo este proceso, pues ahí mismo. Después del proceso de VMAP y texturizado, pues pasaríamos a la parte del rigging, que el rigging pues es la asignación de un esqueleto para este modelo. Entonces, ahí debemos crear el esqueleto con las medidas exactas del modelo que acabamos de crear. Entonces, para eso, pues tenemos un sistema de huesos y esqueletos donde podemos moverlos y asignarlos en las articulaciones del personaje y demás. ¿Listo? Aún así, si estos personajes pues, son para medios interactivos, se realiza una fase de renderizado pues, para ver la calidad del modelo, ver un poquito estos detalles que se le agregaron, que muy seguramente algunos se pierdan en la aplicación del modelo en interactivos como en AR, pero sirve mucho pues, para la promoción del mismo prototipo. ¿Listo? Y por último, pues ya se tendría el archivo para exportación en diferentes formas que lo vayamos a utilizar. ¿Listo? Siendo así, les vengo a mostrar un proyecto realizado durante el semestre anterior de la materia de modelado 3D en un proyecto pedagógico de aula. Es como este plan que denominamos en la FES que se llama PPA, donde los estudiantes eh, incluyen todas estas habilidades que tienen en diferentes materias que están cursando en el semestre y generar un producto en base a estos conocimientos que están adquiriendo en el semestre. Entonces, para esto, y esto es un ejemplo de la fase de diseño conceptual, tenemos este proyecto que es la visualización de los dioses del orfismo en la mitología griega. Entonces, esta es la representación de, del dios del Tártaro como tal, pues tiene como un aspecto demoníaco y demás, tiene que ver mucho con la mitología griega. Su objetivo es crear una experiencia inmersiva realizando 2 cartas que permitan a las personas conocer y explorar la geología y la mitología órfica. Entonces, digamos que a lo que se quiso llegar con esto fue la creación de este modelo 3D y a su vez el diseño de las cartas para que funcionen como un marcador de la tecnología de AR. Entonces, al momento de que la carta se ubique y se pueda visualizar a través del teléfono celular o una tablet, pueda aparecer el personaje y pues pueda representar o hacer un movimiento. ¿Listo? Entonces, este, este es el personaje, se trabajó junto con el estudiante Oscar Quintero en el desarrollo del PPA. Después de pues, definir todas las bases del personaje, pues ya ahí se pasa a modelar. Entonces, aquí ya está el personaje modelado. Tuvo unos cambios en cuanto a la anatomía por temas de asignación del rig. Fue una recomendación que digamos que los personajes cuando son un poco más, tienen extremidades más largas, son más fáciles de riguear y generan menos inconvenientes, ya que he tenido la experiencia de trabajar con personajes del estilo de Funko Pops o Chibi, creo que se llaman estos personajes que son pequeñitos y gorditos, son bastante difíciles de riguear.
Entonces ya genera un trabajo extra que es asignación de pesos en la malla, que pues se pueden ahorrar desde la fase de diseño. Entonces, como lo ven, este personaje pues ya estaría modelado, tiene una densidad de polígonos de no más de 600 polígonos y pues a la vista de render, pues gracias a ciertos modificadores y ayudas, pues se ve de una más alta resolución. ¿Listo? Y esta sería entonces el diseño realizado para la carta como tal, que sería el marcador de esta visualización AR. Entonces, el desarrollo del personaje, pues, digamos que en su fase faltaría la visualización y pues tiene toda la estética que se realizó acá, tiene un buen porcentaje de aprobación para asignar. Uno lo puede asignar para evaluar la cantidad o este valor en porcentaje de que también se puede traquear el marcador. Entonces, gracias a todos estos efecticos y diseño, entre más imagen o más elementos tengan los marcadores, pues va a ser mucho más fácil traquearlo. Listo, entonces eso sería lo que tenía por compartir. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Diego. Perdón la interrupción del sonido, justo se detuvo la grabación y se volvió a iniciar ahí que te hice una pausa. Mil disculpas. La verdad que me dio nostalgia un poco cuando hablaste de la Play 1 y la Play 2, pero bueno. Sí, a todos. Bueno, con Diego concluimos la serie de exposiciones de la comisión, ¿sí? Así que, si les parece, abrimos debate y preguntas de alguno. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, alguno de los expositores. Diego, yo tengo una pregunta que me dio curiosidad. Considerando, viste, la diversidad de plataformas interactivas, sobre todo realidad aumentada, ¿cómo te parece que se integra la narrativa y la psicología del personaje en las decisiones técnicas del modelado 3D? Para asegurar más o menos que la figura virtual transmite la esencia deseada. No sé si me hago entender. Sí, digamos que ahí pues desde la planeación se establecen ciertos elementos, aunque a veces hay casos de personajes que es justamente lo contrario. Entonces digamos que si se quiere representar en un personaje esa personalidad tierna, por ejemplo, si tú hablas de un personaje tierno, que es amigable, es buen amigo, es un arquetipo protector, pues tú piensas tal vez en un peluchito, en un gordito, y te traigo al ejemplo al Otso. ¿Conoces al Otso de Toy Story? Sí, 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 sí. Ah, Entonces uno pensaría que es Lotso, ¿no? Pero pues ya todos sabemos cómo es la personalidad del Lotso y todo lo que va más allá de él. Ese sería el caso contrario completamente. claro. Entonces, eso en las historias, en la producción multimedia, sí pasa mucho, que se muestran el personaje tierno, pero con un carácter fuerte y agresivo. Ha pasado bastante. Interesante. Gracias, Diego. Vale, gracias. Para Marcela Hidalgo hay una pregunta que está en el chat, no sé si la visualizan, pero te la leo por las dudas, que muy bueno el prototipo de la app y consulta que cuando lo lancen al mercado, ¿cómo se podría descargar? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Como este es un proyecto institucional, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del programa de comunicación social una revista que se llama revista cítrico.com. Se va a hacer el lanzamiento ahí y se va a crear un subdominio con el nombre de la aplicación. Sería estar pendiente de la revista Cítrico. A través de esta plataforma se va a realizar el lanzamiento. Perfecto, justo iba a pedir si podían copiar el link, así que ya con eso se adelantó. Perfecto. Marcela, muy interesante el trabajo de 6 meses de trabajo con estudiantes y líderes comunitarios. Muy bueno que, o sea, ustedes
obviamente se logró una concientización por parte de los chicos, como dijeron, y eso logró que se conviertan en emisores activos. Ahora, con esta plataforma, por lo que veo, por lo que vi en el mockup que mostraste, ¿sí? De la app, que la verdad que está muy buena, muy linda. ¿Existen planes de escalar la aplicación y adaptarla a otras problemáticas sociales y o ambientales? Porque vi que había otras cosas más allá del agua. Ah, sí. Pues lo que sucede es que se encontraron unos temas, ¿no? Unos temas, digamos, como todos relacionados con el cuidado de la casa común, ¿sí? En realidad, la mayor cantidad de información de todo lo recabado, además del proceso de investigación, pues reposa en la guía impresa, ¿sí? O en la guía digital, mejor dicho. Y algunos elementos, los que a revisión, digamos, y a juicio también de los investigadores, son más relevantes, como las herramientas educomunicativas, como todo el tema de, digamos, un poco más conceptual y sensible, que tiene que ver con algunos términos, la parte de este marco legal. Esos elementos sí constan dentro, o procuramos incluirlos dentro del aplicativo, porque consideramos que son elementos centrales para el trabajo que hacen los líderes comunitarios, ¿sí? En el sentido de que son ellos quienes generan una sensibilidad, un conocimiento, y quienes en cierto modo también orientan todos estos procesos dentro de las comunidades, y son ellos quienes poseen el saber que también transmiten a las comunidades, ¿no? Entonces, este aplicativo pues está dirigido principalmente a este público objetivo, ¿no? Que son los líderes comunitarios y los jóvenes que también empiezan a ejercer esos liderazgos dentro de los territorios. Entonces, por eso digamos, estos temas, ¿no? Que los hemos focalizado. Además, también pensando como en esas características de inmersión en lo digital de nuestros jóvenes actuales, ¿no? Entonces, precisamente, pues estos temas que son centrales, pues los conceptos generales y conceptos que deben tener un manejo y un conocimiento dentro de esta población, pues son los que se han focalizado para que hagan parte puntualmente del aplicativo. Clarísimo. Bueno, gracias, Marcela. Ya que nadie tiene preguntas, yo aprovecho, salvo que alguno tenga preguntas, si no, yo aprovecho y me saco algunas dudas de lo que fui viendo. Mara, la verdad que interesante, me gustó la frase de diseño basado en problemas para los estudiantes, porque eso les da una realidad de el aprender haciendo, ¿no? O sea, al trabajar directamente con un problema, les hace justamente un llamado a la realidad, porque como que el aula siempre tiende a ser como un espacio de prueba y error, y al trabajar justamente en una problemática les ayuda bastante a internalizarlo y realmente a verlo desde otra perspectiva. Está bueno, como dijiste, que el diseño cómo resuelve, ¿no? En cuanto a la arquitectura, ahora va la pregunta. En cuanto al diseño, o sea, la arquitectura de la plataforma, me hace acordar un poco al diseño de un periódico online, donde tenés que diseñar para un público etario bastante amplio. Sí. Entonces, ¿cómo haces con manejos diferentes, acorde a las edades, y usos diferentes? O sea, en base a digamos, además de esta problemática, ¿cuáles fueron los principales, o sea, además de este problema de cambio de edad, cuáles fueron los principales desafíos metodológicos, ¿sí? Al validar la plataforma con usuarios tan específicos y tan diversos al mismo tiempo? Diversos. Sí, bueno, la primera creo que es esa parte de aceptar que a veces hay proyectos de diseño que requieren de una intervención interdisciplinaria y al mismo tiempo como hiper especializada, ¿no? Porque en un momento dado nosotros en esta asignatura mostramos a los estudiantes cómo deben configurar el diseño visual de la interfaz, ¿no? Eso es como la labor en el aula. Pero cuando los acercamos y tuvimos la oportunidad de vincularlos a este proyecto,
era muy importante que primero ellos hablaran con las personas del área de psicología social para que entendieran el tema en el que estábamos, porque no era lo mismo trabajar hacia a lo mejor un tema con mayor perspectiva económica, como un producto, mercadotecnia, que les gusta mucho, que abordar una problemática social en la que están inmersos diferentes perfiles de las personas. Entonces, ese trabajo interdisciplinario es un desafío porque hay que invitar a otros colegas, ajustar reuniones y de ahí se derivan otros aspectos como operativos en el sentido de empatar horarios, que los estudiantes estuvieran dispuestos a trabajar a veces fuera del horario de clase y moverlos, ¿no? Llevarlos al lugar de la práctica. Entonces, digo, regresando a la pregunta, son estos aspectos interdisciplinarios o conceptuales, los operativos para poderlos trasladar y además los como los propios de la disciplina de tomar y trabajar en el aula una perspectiva teórica muy precisa que nosotros tomamos la de usabilidad, de donde derivamos las categorías a evaluar para que los chicos ya fueran muy centrados en lo que estábamos buscando como diseñadores. Digamos que la elaboración de los instrumentos se tenía que cuidar mucho para no salirnos de esos conceptos que valoramos en cuanto a la navegación y usabilidad. Y ya la parte como de aprendizaje extra de realmente un problema social fue integrarlos a la sesión de evaluación con los usuarios y cómo estos usuarios les van compartiendo sus preocupaciones, ¿no? Lo que les decía a mí me llamaba mucho la atención, y los mismos estudiantes lo veían, que hay padres de familia que tienen prácticamente 19, 20 años contra las abuelitas, ¿no? Y las maestras, por ejemplo. Entonces, ya el ver cómo cada una de estas personas se va preocupando por diversos aspectos, les permitía a ellos ir categorizando conceptualmente desde nuestra teoría de usabilidad en qué, digamos, en qué, pues sí, en qué categoría cabían esas preocupaciones de cada persona y nos ayudaron entonces a decantar estos resultados, ¿no? Y bueno, la otra cuestión que no sé si, como siempre, no sé si impacta directamente en la metodología, o sea, no es como en sí un aspecto metodológico, pero la cuestión de los recursos, o sea, cómo financiar, por ejemplo, desde un traslado que puede ser muy sencillo, de cómo llevar a los estudiantes, cómo llevar a tus docentes, las sesiones de validación fueron largas, entonces que el desayuno o simplemente la hidratación, ¿no? Para los participantes son aspectos que se tuvieron que ir cubriendo a lo largo de de la experiencia. Entonces, no sé si con eso respondí más o menos la pregunta. Sí, sí, o sea, claro, fue más allá del diseño, fue la gestión del proyecto en sí, también Exacto. más allá del desarrollo de la aplicación. Sí, sí, porque ellos se tuvieron que dar cuenta que se necesita un presupuesto, una logística, acuerdos de colaboración, ¿no? Entonces, como dices, sí, los aprendizajes, a mí me ha gustado ir trabajando estos proyectos de aprendizaje situado porque los estudiantes van con una perspectiva más realista que no sé cómo pasa, ¿no? En sus países, pero al menos en México también es importante considerar que, por ejemplo, aunque este estaba financiado por una gran parte de gobierno del estado, tenemos que ceñirnos a un presupuesto y hay que cuidar el dinero y no puedes como nada más derrochar las cosas, ¿no? Entonces, les va ayudando a tener esta perspectiva de cuidado ya, como dices, en lo global de la gestión del diseño. Tal cual. Sí, bueno, eso se da mucho que uno como estudiante dice, bueno, hagamos esto y cuando lo lleva a Sí, la realidad, bueno, el costo por ahí baja el exacto. proyecto a la realidad. Pasa Sí. un poco, Esteban, que él decía, bueno, hoy en día con el tema del mockup es mucho más fácil, más accesible hoy en día y bueno, gracias a Dios hay herramientas más fáciles, pero más fáciles para poder hacer esto de la captura del movimiento. Pero más allá de lo económico, que ahora, como vos mostraste, con herramientas desde aplicaciones de celulares, por lo que entendí, ¿no? Así es. Y otros tipos de aplicaciones.
Más allá de lo económico, actualmente, ¿qué otras limitaciones o desafíos técnicos siguen estando para lo que es la captura de movimiento? Que, digamos, que te pueda llegar a limitar en cuanto a lo creativo. Bueno, primero gracias por el espacio una vez más. Las limitaciones que en este caso estarían generando es justamente la parte de la ejecución, porque si bien hemos estado hablando de que el aula es un espacio en donde los estudiantes entran en un proceso de conflicto, porque todo parte a raíz de un problema, y cómo ellos van labrando su propio camino para generar una resolución. Muchas veces proyectos de animación o proyectos de storytelling quedan en la parte de guionización o en la parte, como mencionaba Diego, de la conceptualización, de la parte del diseño del personaje, de su atuendo, diseño de escenarios, de indumentaria, etcétera. Pero cuando ya se llega a esta parte del diseño de movimiento, bueno, hay varios chicos que dicen, ok, vamos a animar y piensan que animar es únicamente hacer que el personaje camine, que mueva sus extremidades, pero aquí hablamos de una puesta en escena. Y esa puesta en escena tiene que partir de una idea que tiene que transmitir. Y aquí, bueno, se ha visto una serie de cuestiones que se convierten como un limitante en los chicos de que si yo quiero transmitir algo, entonces quizá la puesta en escena tiene que llevar o obligarme a ser muy observador y muy detallista del movimiento para poder plasmar esa escena, teniendo en cuenta de que se le impulsa al estudiante un grado de dificultad en el sentido de no utilizar diálogos, sino más bien manejar esta tendencia de comunicación no verbal, de ser netamente expresivo corporalmente para ponerlo justamente en la narrativa, en el storytelling. Uno de los ejemplos que les ha fascinado últimamente es justamente esta pieza maestra de animación 3D, Flow, en donde prácticamente todos sus personajes se muestran como animales, no están humanizados y tienen sonidos, obviamente, de animales, pero narrativamente se puede comprender. Entonces, si bien hablamos de que hoy el limitante económico de acceso a la tecnología ya no es tanto problema, pero sí se convierte todavía en una barrera como de llevar a los estudiantes a salir de su zona de confort, a tratar de explorar otro tipo de instancias experimentales en donde ya no únicamente utilizan diálogos o utilizan claquetas o textos o subtítulos, sino más bien llevar a que justamente su proceso creativo genere o construya una puesta en escena en donde el diseño emocional sea prácticamente el engranaje principal de una narrativa, de una historia. Fantástico. Me encanta lo de... hay una frase que es, no me acuerdo de dónde es, que dice, me encanta lo que dices cuando no dices nada. O sea, es todo un reto para los alumnos cómo comunicar sin hablar, ¿no? O sea, me hace acordar también Exacto. a la, no sé si el que es como de plastilina, la serie de Wallace y Gromit, Ah, sí, sí, el con esta conejo, que es técnica muy, de muy stop expresivo motion. y no Ujú. habla. Y es Exacto. fantástico. O sea, para los estudiantes debe ser todo un reto el poder expresar o hacer que el personaje comunique o cuente algo sin tener que decir ninguna palabra. Ahí cómo Así trabaja es. el sonido, curiosidad. El tema del sonido se trabaja de manera incidental. Ese también es otro campo, quizá es pertinente otra intervención dentro del tema de diseño sonoro y paisaje sonoro, en donde Claro. si bien desde la parte visual o desde la parte gráfica se trabaja con capas, fondos, colores, superposición de elementos para generar una composición visual, dentro del espectro sonoro pasa una situación similar, en donde prácticamente a los estudiantes se les induce a, ok, tienes que ser muy observador, muy detallista, incluso hasta un poco obstinado en el tema de los detalles, en donde tienes que saber diferenciar lo que es un sonido accidental frente a un sonido incidental, ¿sí? Por ejemplo, hay un objeto que se lo lanza, cae sobre la mesa, rebota y obviamente
produce un sonido. Mientras que, aparte de esa acción, hay, qué sé yo, ruido de carros o del aire, del viento, de lo que se agitan las hojas, como sonido ambiental, sonido, en este caso, que crea una atmósfera. Entonces, a lo que se les conduce a los estudiantes es justamente de que no solo tienen que centrarse en la parte visual, porque hablamos de que el hecho de animar o de generar un proyecto audiovisual es 50% imagen, 50% sonido. Ninguno puede estar siendo protagonista, sino van de la mano. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que cuando ponen una puesta en escena y obviamente sincronizan estos sonidos a través de la fabricación de sonidos como lo que es el Foley, en donde simulan, por ejemplo, el rechinar de una puerta con un globo en el cual le van extrayendo el aire poco a poco. Entonces, claro, se dan cuenta de cómo en este caso ellos pueden repotenciar una acción a partir de una serie de recreación, a una serie de generación de prácticas experimentales recursivas que quizá por parte de ellos no está planificada al 100%, pero es una serie de pruebas y errores, y obviamente esas pruebas y errores les lleva justamente a armar esta sincronización y esta composición, tanto a nivel de imagen y sonido, que obviamente repotencia la historia que ellos quieren contar. Bueno, muy interesante. María Paula, ¿estás? Sí. Sí, acá estoy. Ah, te quería hacer una consulta. De- Me interesó lo de la moda y las narrativas, bueno, transmedia, obviamente, como decía, me encanta lo que es transmedia, pero me quedó una duda de cómo se aborda el tema de la curaduría y la selección de los contenidos para asegurar que refleje una visión diversa, digamos, como la moda como archivo cultural. Sí, pues se había pensado desde el equipo de investigación como que se lograra hacer esa curaduría, porque claro, digamos que no, o sea, sí se buscan diferentes líneas del tiempo, pero a la vez como que el reto es que sea la información verídica. Entonces también como desde el grupo de investigación que se pudiera hacer esa pequeña curaduría, pero también desde los chicos que quieren hacer proyectos de investigación relacionados, digamos, como que puedan alimentar el archivo como tal. Entonces, por ejemplo, hay una chica ahorita que está trabajando contar la historia de la moda afro en Cartagena, en Cali y en Buenaventura, que son como unos lugares, bueno, digamos, de asentamiento de estas diásporas africanas acá en Colombia. Cosa que, por ejemplo, hay poca información, sobre todo visual, o sea, sobre todo cómo traducir esa información que ya existe en algunas fuentes, pero poderla como traducir a un lenguaje más audiovisual y más dinámico y más, digamos, para la audiencia que está pensado el archivo como tal. Entonces, sí, siempre como respetando, claro, ciertas cosas del mundo académico, pero también abriendo la posibilidad a que se puedan hacer propuestas, sobre todo teniendo en mente eso, como que puedan ser unas líneas de tiempo diferente para contar la historia de la moda en Colombia. Como decía, como que se empieza en Colombia, pero pues la idea es como que el proyecto pudiera también diversificar un poco más la Claro, información. claro, escalar un poco más. Sí. Interesante. O sea que, si bien todos los usuarios suben su registro, hay una curaduría previa antes de la publicación, por decirlo de una manera. Sí, y eso siento que también pues ahí entraría un poco el reto y también cómo Claro, animar a las personas o a los estudiantes, a los interesados a que pudieran alimentarlo, porque después eso también implica otras dinámicas, ¿no? Que estos medios digitales también, o sea, como el uso de esas mismas herramientas para que no se quede como, pues digamos, en montar la página y ya. ya, tal cual, sí. Sí, sí, la idea es que sea algo dinámico y que vaya Claro. creciendo, tal cual. Jorge, ¿estás? Perdón, Sí, aquí Andrés. estoy. Sí. Bueno, Jorge o Andrés, los dos Sí, en el mundo para los dos. Eh, con el tema del desarrollo interactivo, ¿sí? Más sí. allá de la interacción, ¿cómo es que planificaron o cómo miden el impacto real de la comprensión o apropiación del conocimiento científico por parte de los usuarios?
Digamos que viene por diferentes etapas. Se está haciendo un proceso, de hecho esto surge de un proyecto de investigación, digamos, de unirnos con un proyecto de investigación, con un programa aliado que es Administración en Salud, donde ellos generan un observatorio de salud a nivel nacional. Entonces consultan ahí disponibilidad de hospitales, de clínicas, de enfermeros, de médicos, de enfermedades, de medicamentos, de una serie de información muy grande. Entonces, lo que hacemos nosotros es convertirlo en un desarrollo web inicialmente, utilizando Power BI para volverlo más digerible. Adicional a eso, se generan unas herramientas multimediales donde se convierta algún tipo de información que sea ya más compleja, se convierta en un video o tenga cierta interacción para que las personas puedan entenderlo. De hecho, se está buscando que esta propuesta no sea, digamos, solamente, digamos, que no sea solamente para las personas de administración en salud, sino que sea incluso también para los estudiantes de multimedia que puedan entenderlo como, o puedan apropiarlo como un ejercicio de experimentación donde pueden implementar lo que ellos van aprendiendo. Pero digamos que es un proceso paso a paso donde comenzamos con una tabulación, luego trabajamos con Power BI y empezamos a trabajar las herramientas multimediales para que sea mucho más digerible. ¿Cómo medimos el impacto? Va de la mano con el observatorio. A medida que vaya convirtiéndose en el observatorio real, que se convierte en un repositorio de información, vamos a ir por el camino. Digamos que estamos trabajando bajo una metodología de Design Thinking, donde nos da la posibilidad de en el camino empezar a hacer como dos tipos de focus group y empezar a buscar la información si está funcionando bien o si tenemos que hacerle alguna modificación para que sea más claro lo que se está subiendo a la página web. Listo. O sea que al trabajar con Power BI están integrando lo que es analítica de datos al proyecto, básicamente. Exactamente, exactamente. Incluso los estudiantes dentro del proceso que están trabajando también ven estadística y nos apoyamos de otros programas también para empezar a trabajar de apoyo estadístico con Power BI. Ah, fantástico. Interesante. Ah, sobre todo con Design Thinking, ahí ya ven lo que es problemáticas y poder resolver y poder generar algunos patrones de comportamiento en base a la analítica de datos. Exactamente, sí. Y en la última parte del testear empezamos a mirar si funciona o si no funciona, si debemos hacer algún tipo de modificación frente a lo que estamos presentando. Ah, es un poco lo que decía Mara del diseño pensado para personas, o sea, diseño centrado en el usuario, básicamente. Exactamente, tal cual. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad, me pasé preguntando y me saqué yo las dudas. Muchas gracias, la verdad que los 6 proyectos muy interesantes, ¿sí? Bueno, por algo tenía preguntas. Así que les agradezco la participación en nombre de Universidad de Palermo, ¿sí? De la Facultad de Diseño y Comunicación. Muchas gracias por compartir las experiencias, la verdad que muy enriquecedoras. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Caso contrario, nuevamente les agradezco la participación, les agradezco por compartir y sobre todo por el tiempo que es algo que no les vamos a devolver. Así que muchas gracias por su tiempo y compartir. Así que bueno, sin más, bueno, espero que sigan compartiendo y obviamente contamos con su presencia en las próximas ediciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por Gracias, favor. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Una gran experiencia. Una buena tarde. Muchas Chao, gracias, muchas Esteban. gracias. Cuídense.